invitados y vamos a iniciar con Eliana Hernández de la Universidad de Antioquia. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Sin sueño después del almuerzo o con sueñito? Bueno, vamos entonces a tratar de abordar el tema de una manera rápida, de una manera concreta. Primero que todo agradezco a los organizadores del evento por habernos invitado a contarles acerca de esta experiencia del trabajo en red. Vamos a comenzar hablando del trabajo de Red Spa y en este caso los vamos a acompañar mi compañero Leonardo de la Universidad Externado de Colombia, mi compañera Patricia de la Universidad del Tolima y quien les habla, Eliana Hernández de la Universidad de Antioquia. Y quiero comenzar hablándoles de la experiencia de lo que ha sido el trabajo en Red Spa a partir de 3 perspectivas específicas, que son los aprendizajes o las fortalezas que hemos identificado, los retos y las proyecciones que tenemos en el trabajo. Y quisiera empezar haciendo una reflexión por lo que es el trabajo en red. O sea, finalmente todos y todas muchas veces hablamos de lo que es el trabajo en red. Para nadie es un secreto que los seres humanos somos seres de relaciones, constantemente estamos buscando el vínculo con el otro y que finalmente ese vínculo de muchas formas nos permite crecer y nos permite construir de una manera colectiva. Pero pocas veces miramos más allá de lo que es precisamente ese trabajo en red y la construcción con el otro. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pensado que el trabajo en red no es solamente un asunto de compartir con el otro, un asunto de interactuar con el otro, sino también una permanencia de los vínculos en el tiempo? Entonces no es solo el hecho de compartir, sino de mirar el asunto de la densidad de las relaciones y el asunto de la construcción colectiva. Y que finalmente también cuando hablamos de trabajo en red es pensarnos a partir de prácticas y que finalmente esas prácticas colectivas que tenemos también es lo que nos ha permitido perpetuarnos como comunidad. Estas reflexiones las ubicamos en el ámbito individual desde los seres humanos, pero eso también pasa a nivel organizacional y a nivel institucional. Las instituciones también se constituyen en la medida en la que interactúan unas con otras. Y fue lo que pasó con nosotros en la Universidad de Antioquia. Nosotros empezamos a pensar qué pasa con nosotros como universidad, cómo nos pensamos un fenómeno tan complejo como el de consumo de sustancias psicoactivas, cómo estamos abordando el tema, pero también nos empezamos a encontrar con que hay otras universidades que se hacen las mismas preguntas. De hecho, el trabajo en red nos permitió de alguna manera saber que hay instituciones en Bogotá, en Cali, en Tolima, en la costa, en Pasto, que también nos estamos preguntando cómo vamos a abordar el fenómeno con estudiantes universitarios con contextos tan distintos y de esta manera entonces empezamos a generar ese trabajo en una red de universidades que es la Red Spa. Quiero entonces empezar hablándoles un poquito de lo que ha sido la historia de la Red Spa. Nosotros empezamos a estructurarnos a partir de 2018. La iniciativa la tiene la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, haciéndose las mismas preguntas que les acabo de mencionar, pero hablando específicamente de 3 asuntos, y es cómo empezamos a pensarnos en lo que tienen que decir las universidades sobre el tema. Tenemos muchísimas cosas que decir, no solamente desde el ámbito académico, sino también desde las diferentes instancias de la universidad que tienen que decir las diferentes facultades, pero también bienestar universitario, a partir de cómo estamos educando en el tema, pero también a partir de lo que podemos decir de la oferta y la demanda, y finalmente qué incidencia pudiéramos tener nosotros en las políticas públicas. ¿Será que las universidades tenemos algo que decir y algo que aportar en esa construcción? Entonces, de alguna forma en Bogotá se empieza a gestionar eso con la Pedagógica Nacional. En 2019 empezamos a apropiarnos de un texto que empieza a trabajar el ministerio y es el Marco Técnico de Acción, que es un marco que de alguna manera nos da lineamientos muy claros acerca de lo que es el trabajo en universidades en el tema, y empezamos a tener contacto con otra instancia muy importante para nosotros que es ASCUN, pero finalmente es un acercamiento tímido donde de alguna manera empezamos a identificar esas necesidades y perspectivas iguales y empezamos a tener un diálogo de saberes en torno a ese fenómeno. Cuando llegamos a
2020, pues nos damos cuenta de que más de 80 profesionales a nivel nacional estamos haciéndonos las mismas preguntas, de que estamos abordando el fenómeno desde diferentes perspectivas y cómo entonces empezar a generar un trabajo articulado en ese sentido a partir precisamente de esa construcción como en red. En este momento, la red está conformada por más de 20 universidades en el país y son universidades que de alguna forma le están haciendo una apuesta a un cambio de paradigma en términos políticos, pero también en términos de abordaje, y que en ese sentido lo que estamos haciendo es encontrar puntos en común, pero también divergencias y encontrar maneras de construir a partir de este aspecto. Bueno, entonces de alguna manera cuando se desarrolla la articulación entre RedSpa y Ascun, digamos que se reconoce la necesidad de no duplicar esfuerzos. Ascun, como la Asociación Colombiana de Universidades, que está dividida por nodos, entonces se reúne Bogotá y aparte se reúne el nodo norte y Antioquia, encuentra como la oportunidad con RedSpa, que es una red digamos mucho más amplia y de nivel nacional, pues digamos de articular un tema, particularmente esta de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y transversalizarlo digamos a nivel nacional. Entonces se encuentra esta gran oportunidad, digamos, de no duplicar esfuerzos, y sobre esto, digamos, que se empieza a tejer, digamos, esta alianza de RedSpa y Ascun, pues que se traduce, digamos, en varios eventos y en varios espacios que han servido, digamos, para diferentes objetivos. Digamos que en principio nos une o nos reúne como el cuidado, ¿no? Como la cultura del cuidado, promover la cultura del cuidado y del bienestar en las poblaciones universitarias. Fue esa amalgama que nos permitió de alguna manera mirar como una perspectiva conjunta y desde ahí seguir. Queríamos articularnos porque pues sabíamos que para que no servía de nada de alguna manera duplicar esfuerzos, y que esta conversación nacional también nos permitía ampliar las perspectivas de lo que hacíamos y de cómo lo hacíamos, porque cada universidad, teniendo en cuenta sus lineamientos institucionales, a veces éticos y estéticos, pues también digamos asumía posiciones diferentes y generaba acciones diferentes. Sin embargo, los equipos que trabajábamos en la promoción de la salud, pues sí sabíamos que pues hay una conversación mucho más grande que trasciende muchas veces estos espacios institucionales, y que es muy importante que más allá de la realidad de cada universidad, pues nos pudiéramos empapar de esto, pudiésemos conversar de esto, y esto nos permitiera digamos que esas perspectivas más amplias para un abordaje pues de un fenómeno complejo y multifactorial, como es el que nos tiene reunidos acá. Entonces nos volvemos aliados estratégicos entre RedSpa y Ascun pues para trabajar este tema. Ahí es donde a partir del 2020, como nos cuenta Eliana, nosotros, y dada digamos la pandemia, se volvió una oportunidad. ¿Para qué? Para partir digamos de esta virtualización obligada que tuvimos todos y todas, pues poder empezar a transversalizar a nivel nacional esas discusiones que muchas veces por los tipos de reuniones que teníamos se quedaban en lo local, se quedaban en los esfuerzos digamos de cada institución, de cada ciudad, de cada nodo de Ascun, y pues digamos que la pandemia permite realmente transversalizar, llegar digamos con 4 eventos a más de 4.000 personas y más de 80 profesionales de las diferentes universidades que se están haciendo las preguntas, tal vez desde diferentes lugares, pero que generan conversaciones muy enriquecedoras alrededor del fenómeno. Y esto, pues digamos, esto es una oportunidad grandísima, y la virtualidad precisamente lo permitió. Eso para el 2020, se hacen más o menos, como les decía, 4 eventos. Para el 2021 se llega a tener 9 eventos, digamos, donde ya se complejizan y se profundizan algunos de estos debates, algunas de estas discusiones, hablando sobre temas de violencia y consumo también, hablando sobre las políticas de drogas, hablando sobre los enfoques de apoyo a la población estudiantil y de no estigmatización, de no exclusión de los consumidores, sino tomar otras perspectivas que muchas universidades a nivel nacional realmente no tenían, pues porque se trabajaba literalmente desde una mirada más prohibicionista, y demás. Y así terminamos entonces en 2022 con el reto de volver a la presencialidad, de tal manera que se mantienen reuniones mensuales virtuales, pero ya se vuelven a hacer 2 eventos presenciales con temas de mucho interés, que para el año pasado para todos nosotros fue volver a el reto que implicaba volver a la presencialidad con los temas de consumo y los temas de convivencia. Para dar algunas puntadas acerca de lo que es el trabajo en red, entonces voy a nombrar que finalmente cuando hay una identificación de puntos en común, también hay una necesidad de organizarse.
Yo les mencionaba ahorita que el trabajo en red no era solamente interactuar con el otro, sino que era pensar en el fortalecimiento de vínculos a partir de la densidad de lo que pueden ser los vínculos y de una permanencia en el tiempo. Entonces hablamos de que cuando trabajamos en red necesitamos identificar en qué momento histórico está cada universidad. Si nosotros hacemos un sondeo de todas las universidades que estamos trabajando de la mano, pues nos vemos con que tenemos momentos distintos, formas de abordaje diferentes, pero también tenemos potencialidades en diferentes áreas de este abordaje. Entonces necesitamos organizarnos como grupo, empezamos a hacer esa identificación de esas potencialidades, a reconocer esos intereses y esas divergencias, pero sobre todo a pensar en cómo generar conocimiento precisamente para una posible apropiación social del mismo. La idea no es generar conocimiento en las universidades para que se queden ahí, sino para de alguna forma hacer que la comunidad como tal que rodea a la universidad y a las instituciones pues también se apropien de eso que se está generando al interior de las instituciones. La manera entonces en la que nos organizamos nosotros es a partir de mesas de trabajo. Entonces se generan 6 mesas de trabajo, que es la forma en la que empezamos a generar una articulación. Hablamos entonces de la mesa operativa, que es la encargada de toda la parte de alguna manera logística de los encuentros, de las convocatorias, y que es necesario en términos de organización estructural. Hablamos de la mesa de caracterización. La caracterización es muy importante en la medida en la que nos permite conocer cómo está el fenómeno en las instituciones y logramos a partir de esta mesa identificar instrumentos que nos permiten ver el fenómeno desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo y que cada universidad utilice los instrumentos a partir de sus necesidades. Encontramos también la mesa de elaboración de documentos, que hace parte fundamental de esa gestión de conocimiento y de la apropiación social, donde identificamos documentos propios, pero también de interés general en el contexto universitario y que también está a disposición de todos. La mesa de eventos, que nos ayuda de alguna forma a generar y a gestionar eventos académicos y sobre todo articulación interinstitucional. No solamente es una conversación entre universidades, sino también una conversación de universidades con otros sectores, con el sector público, con todo lo que tiene que ver con la generación de políticas, incluso en perspectiva de generar una discusión o una conversación con sectores como salud. La mesa de comunicaciones, que nos permite hacer difusión permanente en redes sociales de lo que vamos produciendo en términos de acciones académicas y en términos de eventos. Y finalmente la mesa de formación, que lo que hace es identificar las necesidades en términos de capacitación que tenemos los profesionales y de generar espacios para fortalecer esa capacidad de respuesta que necesitamos como universidades. Bueno, frente a las fortalezas debo mencionarles que la metodología del trabajo colaborativo nos ha permitido fortalecer esas intenciones de red y comprender la importancia de trabajar de una manera sincronizada y unificada. Esto ha permitido que regiones recónditas de Colombia nos unamos en torno al propósito de REESPA y desde los contextos universitarios empecemos a analizar el fenómeno de las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta esa transición que hay entre el colegio y la universidad, las implicaciones que tiene la mayoría de edad, el uso responsable y la relación que se establecen con las sustancias psicoactivas. También nos ha permitido un reconocimiento frente a una diversidad de actores y recursos que en su mayoría siempre han tenido la buena voluntad y la disposición de aportar desde la especificidad de cada institución y de esas estrategias en común que se han vuelto referente para replicarlas también en otros entornos universitarios. La riqueza de posturas diferentes y ha sido ese fomento de sentido de pertenencia frente a unos propósitos y unos productos que hoy se visibilizan con nuestra participación en este espacio de REESPA. Somos conscientes que hay unos retos y entre ellos es el poder cada día afianzarnos más frente a ese trabajo sincrónico, mediado. Todos estamos en regiones, en sectores diferentes, pero hemos asumido una cultura disciplinada y sabemos que mensualmente tenemos unos encuentros de manera planificada, iniciando cada vigencia
planificamos nuestros eventos presenciales y todos sumamos para el desarrollo de los mismos. La comunicación fluida es otro de los temas en los que venimos trabajando porque, como no lo mencionamos, somos 6 mesas y aunque hemos venido trabajando con una lógica muy favorable, nos hace falta sincronizarnos y que la comunidad sea mucho más permanente entre todas las mesas. El tema de poder contar con recursos para la formación y la capacitación de todo este talento humano. RESPA no solamente la conformamos profesionales, sino también estudiantes, administrativos, personas que simpaticen con el tema de las sustancias psicoactivas desde lo académico y la evidencia. Y bueno, nuestras proyecciones están orientadas a que todos los que somos RESPA desarrollemos un nivel de compromiso similar donde cada integrante de la mesa se empodere para trabajar por un beneficio común que es el conocimiento. Y es el conocimiento como sujetos de derecho, son los derechos humanos, es la salud colectiva y colaborativa, son los enfoques comunitarios. De igual forma, el poder tener actualizada toda esa batería de herramientas que posibilitan un ejercicio serio al interior de los campus, porque son los campus universitarios los que deben dar línea frente a lo académico y lo investigativo para este tipo de abordajes. Y el poder continuar con ese fortalecimiento interinstitucional, con ASCUN, con Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, e incluso soñamos en poder hacer inserción a nivel latinoamericano, con Claxon, con la RIO. Y en ese orden de ideas somos muchos, desde la SOES de Nariño hasta la Universidad del Tolima, la Universidad Pedagógica, las universidades de Bogotá. Estamos aquí presentes en ese sueño colectivo que se llama RESPA. Gracias. Hola. Hola a todos, muy buenas tardes, un gusto de verdad estar acá con ustedes. El agradecimiento definitivamente a la Secretaría de Juventudes, a la Universidad de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín por abrirnos este espacio para contarles un poco cuáles han sido nuestras experiencias como mujeres canábicas de Colombia dentro de este contexto. Me parece importante empezar un poco históricamente y hablar de lo que ya pasó en todos los acuerdos de paz, lo que se vino a decir en la Comisión de la Verdad, que definitivamente la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Y por tanto, siguiendo el punto 4 de los acuerdos de paz, que es encontrar una solución al problema de las drogas ilícitas, es que nosotras desde 2016, incluso antes, venimos propendiendo por unirnos y entender la población de mujeres canábicas, no solo consumidoras, usuarias, sino también cuidadoras, productoras, licenciatarias, madres y demás que hacemos parte de este contexto sociocultural. Nosotras, dentro de nuestra red, lo que empezamos a notar es que hay mujeres que hemos estado incidiendo dentro de esta comunidad en todos los espacios del país. No solamente somos nosotras quienes estamos en las ciudades y que de pronto tenemos un acceso a medios o a espacios como este, sino también un montón de personas que están en el ámbito rural, en el ámbito de etnias y minorías que de pronto no han tenido ese reconocimiento, esa visibilidad y esa posibilidad, como decimos, de actuar en red. De ese modo, las mujeres canábicas de Colombia nos estamos uniendo. En las regiones recónditas tenemos representantes en la Sierra Nevada de Santa Marta haciendo medicina ancestral minca, tenemos personas en Salento, tenemos personas en Bogotá participando activamente de las mesas distritales canábicas y de las mesas locales, tenemos personas en el Cauca, tenemos abuelitas que han sido cuidadoras todo el tiempo, así como jóvenes cultivadoras, abogadas, científicas, empresarias, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en este momento y cuál es nuestra bandera para estos años que vienen y en el proceso que llevamos? Es realizar un plan nacional de educación canábico donde se incluya el cannabis y sus propiedades, no solo al consumirla, sino al utilizarla ancestralmente, medicinalmente e industrialmente, y que las personas, nuestra sociedad, pueda estar informada. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de educación, la mayoría pensamos simplemente en nuestra infancia y en nuestra juventud, y claro,
absolutamente importantes. Lo que vemos que hace RedSpa desde el ámbito de los campos universitarios es absolutamente profundo, pero también tenemos que pensar en todos los niveles de nuestra sociedad. A los jóvenes, a los estudiantes, a la infancia, tenemos que darles esa información veraz, esa información que no tiene conceptos erróneos y sesgados, para que ellos puedan no solamente hacer el uso consciente y responsable, sino tener el criterio de definir qué es un uso consciente y qué es un uso responsable o lo contrario. De este mismo modo, no solamente la infancia y la juventud, sino hablemos de una educación a nivel social en cuanto a las autoridades. Es importante que si estamos teniendo este cambio social, también estos estamentos institucionales del país entiendan de qué estamos hablando. Entiendan que la planta no mata, entiendan que no solamente tiene poderes sagrados, sino que también ayuda ambientalmente, sino que también es un proceso de proyección económica para el país y por tanto un elemento transformador de esta cultura que tenemos en este momento. Ahora, otro punto importante, hablamos de los jóvenes, hablamos de los políticos que sigan impulsando todos estos activismos, todos estos proyectos, todos estos cambios regulatorios que se están dando. Pero también queremos hacer un llamado para estar teniéndolo en cuenta en el Plan Nacional de Educación Canábica a los medios de comunicación. Son ustedes, medios de comunicación, los que están moldeando la opinión pública, los que replican o deciden no replicar información que no está basada en la ciencia. Entonces esa también es la invitación, entre todos creamos la educación para nuestra juventud, para nuestra sociedad, para nuestras comunidades diversas, para las autoridades y las instituciones. A partir de conocimientos reales, a partir de investigaciones, a partir de que se propenda por llevar conocimientos veraces, vamos a poder lograr tener esta incidencia. Yo no voy a tener una exposición muy amplia, simplemente quiero destacar algunos de las acciones que estamos tomando en este momento para precisamente que este plan de educación nacional pueda tener incidencia, y es, como les digo, en las mesas canábicas distritales ya estamos teniendo presencia, voz y voto. Ayer precisamente se enviaron las postulaciones para las delegadas ante la Comisión Mixta de Política de Drogas, que es un plan a 10 años, 2023-2033, donde se postularon mujeres miembros de la comunidad de mujeres canábicas de Colombia para ser delegadas ante esta comisión, y también estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia en temas de género, consumo y reducción de riesgos y daños. Lo dejo así breve, les dejo la invitación a todas aquellas que se quieran unir a esta red. Estamos haciendo un tejido muy bonito desde todos los ámbitos de la planta, estamos aprendiendo mucho y estamos creando una fuerza importante en el país. Es momento que cuando nos estén dando los espacios, los tomemos y podamos determinar para dónde vamos y no solamente seguir políticas que nos están imponiendo. Muchísimas gracias. Listo, muy buenas tardes, mi nombre es Kenny Andrés Pérez y hago parte de la Mesa de Política de Drogas de Medellín. Lo primero es contarles más o menos cómo surge esta iniciativa, no sin antes decirles que es una iniciativa bastante incipiente, es una iniciativa que apenas está, digamos, en formación. En octubre del año pasado, el profesor Adrián Restrepo desde el Instituto de Estudios Políticos, junto a las compañeras de Elementa Derechos Humanos de Bogotá, generaron un espacio de conversación y de trabajo muy interesante aquí en la Universidad de Antioquia sobre una regulación justa, una mesa de trabajo sobre una regulación justa, hablando un poco sobre lo que viene caminando en términos de regulación de cannabis de uso adulto. Posterior a esta mesa, que fue en octubre del 2022, se ve la necesidad de generar espacios de interlocución entre actores diversos, de juntar actores que pudieran representar algunos espacios, algunas comunidades interesadas en el tema de sustancias psicoactivas. Inicialmente surge frente al tema del cannabis, pero a partir también de las
pronunciaciones, de las declaraciones del Ministerio de Justicia sobre la política integral de drogas, pues vemos la necesidad de ampliarlo y de que no quede concentrado solamente en una de las sustancias que se pueden allí tratar. Un poco también, digamos, siguiendo la experiencia de Bogotá con la Mesa Distrital Canábica, que tiene una experiencia bastante interesante que han venido desarrollando los últimos 2 años aproximadamente. Nosotros pues también pensamos que Medellín, con todas las contingencias y todas las características que tiene la ciudad en relación a las sustancias psicoactivas, pues también merecía un espacio de trabajo. Entonces, inicialmente comenzamos con los listados de asistencia con las personas que se postularon a las audiencias públicas que hubo a principios, que hubo el año pasado con el representante Lozada y con el representante Ocampo aquí en la ciudad, y ahí digamos que pudimos identificar algunos actores relevantes en torno al tema de la regulación del cannabis. Y pues también como por el conocimiento que teníamos, con algunas indagaciones que estuvimos haciendo, hicimos pues un primer espacio de trabajo el 29 de marzo de este año, lo realizamos aquí en el edificio de extensión. Contamos con presencia alrededor de 25, 30 personas de diversas organizaciones, ¿cierto? La ciudad, Medellín, cuenta con la primer marcha mundial de la marihuana de Colombia, tiene un trabajo de activismo bastante importante, sobre todo en términos de cannabis, pero digamos que no se ha logrado una articulación lo suficientemente amplia que le permita a la ciudad contar con una representación significativa frente al tema de las sustancias psicoactivas. Entonces, de allí también parte pues como nuestro interés por propiciar este tipo de espacios, ¿cierto? Por lograr juntar unos actores, lograr juntar unas personas que puedan representar ciertas comunidades, ciertos espacios, que puedan representar ciertas sustancias, ¿cierto? Y desde allí pues hacerlo. La mesa del 29 de marzo tuvo una jornada ardua, fue una jornada de todo el día, de 8 o 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, donde a partir de unas exposiciones iniciales, desde ver qué son las políticas de drogas, donde el profesor Adrián nos hizo un recuento de todo este tema de la fiscalización internacional y cómo a partir de las convenciones internacionales de drogas nosotros como país nos hemos adherido a ellas. De ahí pasamos a mirar todo el contexto colombiano, este nuevo plan de desarrollo que trae en términos de políticas de drogas, y pasamos a hacer una revisión de lo que el Ministerio de Justicia ha permitido ver sobre los 8 puntos de la que será la política integral de drogas. Digamos que a partir de eso y de unas preguntas orientadoras logramos generar un diálogo bastante interesante, y habían unas preguntas detonadoras, por ejemplo, ¿qué tipo de política de drogas necesita Medellín? Pensemos en esa Medellín que fue la ciudad más violenta del mundo, pensemos en esa Medellín que cuando uno está en el exterior y dice que es de acá, siempre surge el nombre de aquel personaje como si nos representara, ¿cierto?, de manera total. Pensémonos también en esta Medellín con las cifras de consumo más altas por encima de la media nacional, con la cifra más alta de prevalencia de consumo. Pensémonos en esta Medellín pujante también y emprendedora que saca un producto paisa como el Tusi, ¿cierto?, con T, con S, rosado y cargado de ketamina. Pensémonos en esa Medellín pues que también muy tendiente al hedonismo, ¿cierto?, al placer. Nosotros para la fiesta en esta ciudad la tenemos clara. Entonces esas preguntas digamos que nos llevó a pensarnos qué hacer, y entonces hablamos del narcoturismo, pero también hablamos de regulación, y venga a ver que tenemos que poner a conversar unas situaciones que son bastante complejas, ¿cierto? Pensarnos, por ejemplo, en la relación de los jíbaros y de los expendedores en un eventual proceso de regulación, porque ya también hace mucho tiempo nos venimos pensando con los cultivadores, y están las asociaciones de cultivadores de Catatumbo y los cocaleros del Catatumbo y los indígenas del Cauca, pero venga que es que hay otros eslabones sobre los que debemos pensar, ¿cierto? Y no pensar no solamente al jíbaro como parte de una estructura criminal, sino como de un joven, generalmente un joven empobrecido, donde a la final estas son las condiciones que le tocan y tiene que asumir
de manera más o menos violenta una identidad que se le ha impuesto, ¿cierto? A la final es un trabajo como muchos otros y entonces ese tipo de preguntas pues nos llevaron a suscitar un debate bastante interesante entre estos actores para pensarnos qué tipo de políticas necesitamos en Medellín. Hubo otro tipo de reflexiones a partir de los puntos que propone el Ministerio de Justicia frente a la política integral de drogas. Se habla muchas veces de una prueba piloto en el tema de la regulación del cannabis y Medellín quizás por sus condiciones tenga unas características bastante interesantes para ese tipo de pruebas piloto. Entonces, digamos que la mesa nos ha permitido entablar unos diálogos bastante profundos sobre las necesidades que tenemos en la ciudad. Yo hago parte de la mesa desde la institución universitaria Pascual Bravo, desde donde trabajo en bienestar universitario, en el tema de reducción de riesgo y daño en consumo de sustancias, pero también tengo unas actividades con la Secretaría de la Juventud, donde he podido conocer bastante en las diferentes comunas las diferentes problemáticas. Y si bien el cannabis tenemos unas cifras bastante altas de consumo, pues el cannabis lo tenemos bastante domesticado. Entonces en la mesa, por ejemplo, sale la necesidad, sale la conversación de qué hacemos con los medicamentos legales de uso indebido. ¿Cómo es que en una plaza de vicio, cuando hacen una intervención, cogen 10.000 pastillas de Rivotril? ¿Quién hace ese tipo de control sobre esos medicamentos psiquiátricos que terminan en manos de las personas usuarias de sustancias y que son sustancias que atizan bastante la violencia en la ciudad? Hace 15 días, 10 días estuvimos en la Marcha Mundial de la Marihuana, desde Secretaría de Juventud repartimos casi 1.000 litros de agua, una cosa que no se había hecho y era hidratar a la población en medio de una marcha en un calor bastante considerable, consumiendo sustancias psicoactivas que por no decirlo pues deshidratan bastante y era bastante diciente para nosotros ver en el suelo la cantidad de blister, ¿cierto? Del empaque de las pastillas regadas en el piso. Entonces pensarnos en una política de drogas no es solamente pensarnos en aquellas sustancias que vienen en ese tránsito de domesticación como el cannabis, también nos lleva a pensarnos, por ejemplo, en el consumo de alcohol, ¿cierto? Pensarnos en cuál es el papel de la fábrica de licores de Antioquia, una empresa de carácter público de la gobernación de Antioquia que comparte, digamos, asiento en la gobernación con la Escuela contra la Drogadicción, pero que desde allí no se tenga, digamos, una postura clara sobre qué vamos a hacer con el tema de las sustancias, también desde las legales, porque las sustancias legales como el alcohol atizan bastante la violencia en la ciudad, ¿cierto? Entonces nos ha llevado a pensarnos en otro tipo de sustancias que quizás no tengamos en el radar porque estamos muy pendientes del cannabis por el proceso que trae pues la hoja de coca, la cocaína, porque es, digamos, el músculo financiero, pero digamos que desde el trabajo en campo que nosotros nos realizamos con población escolar, por ejemplo, nos preocupa el consumo de tramadol, ¿cierto? El tramadol se vende en gotero, es barato, lo venden en las farmacias y los estudiantes lo compran, se lo toman con gaseosa y ahí estamos nosotros, profesionales en reducción de riesgo y daños, yendo a tallerear permanentemente a las instituciones educativas a ver qué hacemos con ese tipo de consumos que de alguna manera también tendrían que entrar en esta discusión. Entonces, pensarnos en una mesa de política de drogas para Medellín es pensarnos en aquellas características que tiene la ciudad y que son importantes abordar y que entre ciudad y departamento pueden variar, ¿cierto? Podríamos tener similitudes entre algunos, pero nosotros tenemos unas características también desde nuestra propia idiosincrasia. Pensémonos en esa figura del paisa con el carriel y pensémonos en esos elementos del carriel donde siempre ha habido un espacio para el tabaco, un espacio para la media de aguardiente e incluso los carrieles vienen con un espacio para un revólver. Es decir, nosotros tenemos unas condiciones bastante particulares que tenemos que pensarnos también en esa relación en las sustancias psicoactivas. Entonces, esa es más o menos la presentación de la mesa de política de drogas. Como les decimos, es una propuesta que están haciendo, estamos en toda la construcción metodológica, estamos en toda la propuesta y en todas las primeras, digamos, acciones de participación y con seguridad pues que
en el transcurso del año vamos a tener algunos productos interesantes para hacer recomendaciones a las dos coyunturas que en este momento más nos tocan, que es la regulación del cannabis de uso adulto y la política integral de drogas. Gracias. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Nicolás Achuri, periodista del Espectador. Trabajo en la unidad de investigación hace aproximadamente 5 años y digamos que históricamente los medios de comunicación hemos contribuido también a ese estigma y digamos a la prohibición, a la narrativa prohibicionista que se ha manejado sobre el tema de drogas. Entonces pues acá estamos tratando de dar, digamos, abrir ese camino a nuevas narrativas sobre drogas que se manejan desde los medios de comunicación. Digamos que el Espectador ha estado abierto a nuevas líneas temáticas, a nuevas narrativas que permitan mejorar la discusión sobre el tema de política de drogas. La última publicación que hicimos estuvo referente al TUSI, a las cocinas clandestinas de TUSI, que en redes sociales pues siempre fue bastante movida por los ingredientes que contenía este tipo de sustancias, y también encontramos redes muy interesantes que tratan de prevenir el consumo y mitigar los riesgos en menores de edad y también en personas adultas. Por lo tanto, pues decías algo muy interesante, Verónica, y era sobre el rol de los medios de comunicación en la limpieza de esa narrativa sobre drogas. ¿Ustedes cómo se imaginan, digamos, ese Plan Nacional de Educación Canábica que incluya instituciones de educación superior, pero también medios de comunicación, para que, digamos, se limpien estos caminos que han estado históricamente pues intoxicados por el estigma y la prohibición? Bueno, muchas gracias. Sí, como veníamos diciendo, para nosotros los medios de comunicación son moldeadores de la opinión pública. O sea, definitivamente han sido utilizados como instrumentos en todos los sistemas políticos y sociales donde hay medios de comunicación. Es la manera en la que nos instruimos y generamos una conciencia colectiva. Entonces, nuestra invitación es precisamente a que si van a mostrar informaciones sobre sustancias psicoactivas, en nuestro caso específicamente de cannabis, pero sobre cualquier sustancia psicoactiva, que sean informaciones equilibradas, que no sean sesgadas, que no estén respondiendo a una agenda informativa política, sino más bien a una creación de información a partir de la cual la sociedad pueda crear un criterio. No es darle ese criterio y decirle usted debe pensar así, es decirle estas son las situaciones, analice. Es dando información veraz y equilibrada como vamos a lograr esta inclusión. Ahora, de nuevo, me gusta mucho que hayas mencionado esa inclusión dentro del Plan Nacional de Educación, porque es que, de nuevo, no son solamente los docentes, no son solamente las instituciones, es la sociedad como integralidad de dinámicas. Son estos medios de comunicación los que precisamente crean esa cohesión entre la institucionalidad y la cultura. Así que es fundamental, esperamos que los medios puedan mantener imparcialidad y cientificidad. Hay investigaciones, hay información, por favor ocúpense de que sus artículos sean bien informados. Justo sobre eso les quería contar una chiva que en las próximas semanas en El Espectador vamos a abrir un espacio entendiendo que las políticas de drogas y el tema de sustancias psicoactivas es tan importante, que se va a llamar Psiconautas, una colección del Espectador para que puedan revisar ahí información sobre drogas, digamos de personas expertas en la temática que van a estar y que han estado en este conversatorio tan importante, un espacio tan vital que necesitaba. Entonces pues esa es una chiva que les quería contar, siguiendo con la discusión. Kenny, ustedes han recopilado información en las mesas específicas en Medellín. ¿Ustedes creen que es necesario desarrollar una política pública específica para Medellín o debe ser acorde, digamos, a lo que se ha avanzado en el resto de ciudades? Lo pregunto por lo que decías del consumo, digamos, del nivel de consumo y la información que ustedes han recopilado. Entonces, ¿será necesario crear una política específica para Medellín? Pues tendríamos que ver primero qué sale de la Política Nacional de Drogas y ver de qué manera podríamos incluir los fenómenos asociados a las sustancias psicoactivas en la ciudad.
pero hasta ese momento pues no podríamos saber si necesitamos específicamente en Medellín una política pública que se adhiera a esa política nacional para hacer ese tipo de, para aplicar en campo pues lo que realmente necesitamos. Yo creo que en parte el trabajo ahorita es como poder generar insumos para esa política nacional, como con la intención de podernos adherir a ella de manera más directa. Pero con seguridad que también las políticas públicas pues, nos permiten tener acceso a recursos, destinaciones específicas y tener una implementación mucho más particular y mucho más caracterizada a lo que requerimos. Entonces, por ahora, pues como concentrarnos en esa construcción nacional, ¿cierto? Aportar a esa construcción nacional y de allí ir mirando pues las particularidades de la ciudad. Y sobre eso mismo, ¿cómo llevar esa experiencia pues, que ustedes han hecho en las mesas a otras ciudades? ¿Cómo hacer para crear redes específicas en otras ciudades y que no solo se concentren, digamos, en las ciudades capitales? Porque pues, el avance en la capital, en las capitales han sido pues, más significativos. Entonces, ¿cómo llevar a otras zonas específicas, digamos, esas redes que ustedes han construido? Bueno, pues yo creo que este tipo de espacios de alguna manera nos articulan. Acá hay personas de varias partes del país, desde la red SPA vienen de varios lugares. Yo creo que este tipo de iniciativas pues aportan bastante a esta difusión también y a esta apropiación de conocimiento y de articulación y como dice de trabajo en red. Yo creo que la voluntad tiene que venir también muy del sector público, pues del gobierno nacional, porque de todas maneras trasladar este tipo de experiencias a otras regiones requiere unos gastos logísticos importantes, pues que como personas naturales quizás no podamos cubrir o desde las instituciones en las que participamos no lo logramos hacer. Yo creo que ahí hay unos actores muy claves, es por ejemplo las ONGs, las corporaciones y las asociaciones, por ejemplo como Elementa de Derechos Humanos, que tienen la capacidad, digamos, de ser transversales entre organizaciones, entre entidades públicas y como con una organización que pueda ser más nacional, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, el profesor Adrián pues trabaja en la Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos, un asunto muy departamental, muy regional. Yo hago parte de una universidad que es local, ¿cierto? Entonces, trasladar esas experiencias pues requiere de asuntos que tengan un poco más de envergadura, que tengan un carácter más nacional y más transversal. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser una buena manera de llevar estas conversaciones a otras regiones, a otras zonas y la manera de articular a estas comunidades. Perfecto. Eliana, ustedes, digamos, ¿cómo han superado el reto de alejarse un poco del lenguaje institucional y tratar de acercarse al lenguaje estudiantil, digamos, por medio de la información y por medio de estas exposiciones que nos hacías, de estas, digamos, mesas de diálogo, para pues tratar de hablar el mismo lenguaje de los estudiantes y poder desde ese punto fortalecer pues la comunicación y la prevención? En este momento, en el ámbito universitario se está hablando de una manera muy fuerte desde el enfoque de reducción de riesgos y daños. Y una de las estrategias líderes desde esa mirada son las zonas de orientación universitaria, que seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado, y que precisamente las zonas de orientación universitaria tienen de base la intención de trabajar desde la comunidad. En la mañana se hablaba desde una frase y es nada de nosotros sin nosotros, ¿cierto? Entonces, la idea del trabajo de base comunitario se traslada al ámbito universitario y en ese sentido la idea es trabajar de entrada en la construcción de programas a partir de la voz misma de los estudiantes y de la participación de ellos. Uno de los ejercicios en esa zona de orientación universitaria es construir un diagnóstico estratégico y en ese sentido pues la idea es escuchar de diferentes actores de las universidades que tienen que decir con relación al consumo y ahí podemos escuchar las voces de estudiantes que han elegido usar alguna sustancia pero también de los que han elegido no hacerlo, de los docentes y lo que tienen que decir al respecto, de los administrativos y también su perspectiva. Entonces yo creo que
es una intención de escuchar a los estudiantes, de generar diferentes escenarios de participación en ellos, pero también de generar espacios de participación de otros actores en la universidad, porque es una construcción conjunta donde de alguna forma cada uno de los actores tiene que, o la intención es que se ponga en perspectiva de escuchar la voz del otro actor y en ese sentido trabajar de manera articulada en el contexto universitario. Una de las cosas que exponías hace un momento era que cada universidad tiene sus complejidades y además sus políticas específicas. ¿Cómo hacer para trabajar en red y, digamos, juntarse e ir para el mismo lado y no que cada universidad pues tenga sus políticas, sino de verdad hacer un trabajo conjunto? ¿Cómo han hecho ustedes para avanzar con las políticas de cada universidad y digamos que fuera algo casi que homogéneo? Pues yo creería que trabajar desde la homogeneidad es complejo en la medida en la que finalmente somos instituciones muy distintas, nos reconocimos inicialmente en puntos absolutamente diferentes, hay instituciones que tienen un avance grandísimo en el conocimiento del fenómeno, que tienen ya investigaciones, que tienen datos desde la mirada cualitativa y cuantitativa, pero hay instituciones que no tienen nada, ¿cierto? Entonces yo creo que de entrada identificar esas diferencias nos pone un reto como red y es empezar a pensar en disponer de información y disponer de instrumentos donde cada institución haga uso de eso a partir de su ritmo. Entonces yo creo que también una perspectiva del trabajo en red es entender que no todos trabajamos al mismo ritmo y que de hecho de eso se trata el vínculo con el otro, cada uno tiene un proceso distinto y no podemos pretender que todos estemos en el mismo nivel y lo mismo pasa incluso al interior de cada una de las universidades, tenemos diferentes perspectivas de ver el fenómeno incluso al interior de cada una de las universidades y la idea es que eso no sea un obstáculo para avanzar en el abordaje y en la comprensión de lo que está pasando, sino todo lo contrario, empezar a mirar cómo desde esas mismas diferencias que tenemos en mirar un asunto tan complejo, pues también podemos encontrar puntos de encuentro donde podamos apoyarnos. Perfecto. Verónica, ¿ustedes se imaginan, digamos, una cátedra canábica en un futuro? Pues nosotros no solamente nos la imaginamos en un futuro, las cátedras canábicas están sucediendo actualmente, están sucediendo hace unos años y de hecho quienes somos mamás canábicas sabemos que la cátedra canábica empieza desde casa, desde que nacen los hijos. Las que somos usuarias canábicas en instituciones sabemos que la cátedra canábica empieza incluso desde que nos relacionamos con el resto de la sociedad y les demostramos con acciones, siendo modelos a seguir, qué es lo que es en realidad ser una mujer canábica, una mujer marihuanera. Ahora, si hablamos de la institucionalidad de universidades, de cátedras canábicas, en este momento las hay. Hay en la Universidad de Antioquia un diplomado sobre cannabis, que en este momento no sé si ya empezó o están en inscripciones. En la Universidad del Rosario en Bogotá hay un diplomado sobre cannabis que incluso está un poco más enfocado a la parte de producción. Y en la Universidad Nacional de Bogotá hay un grupo de investigación, si no estoy mal se llama el CIPAC, que está investigando procesos de cultivo no solamente para cannabis medicinal, sino para cáñamo, en términos de sostenibilidad ambiental e impacto en productividad de no monocultivos y de diversificación rural. Entonces, pues no solamente nos lo imaginamos, sino que ya lo estamos haciendo y vamos por mucho más. Vamos a incluir en la educación el concepto de que el cannabis es una planta como cualquier otra, pero muchísimo más poderosa, productiva y sanadora para la sociedad colombiana. Quisiera que nos contaras un poco el tema de cómo ser mamá canábica y cómo ha servido, digamos, esa experiencia en red de, digamos, de mujeres canábicas para fortalecer pues, esos momentos. Esto es hermoso, la verdad es que como mamá canábica, mi hijo tiene 19 años, es decir, a mí ya he pasado por muchas. Tenemos mujeres en la red que los hijos están naciendo, que están lactando, que tienen diferentes tipos de familias y en realidad se vuelve una red de apoyo muy importante porque la discriminación y la segregación y esta estigmatización de mamá marihuanera,
¿cómo será que trata al hijo? No, con razón. Si ella es marihuanera, ¿cómo era el niño? Pues es horrible. O ¿cómo te voy a dar un trabajo? O incluso hay ámbitos de peleas de custodia con padres en los que la custodia se le quita a la mamá teniendo en cuenta el argumento jurídico de que es que ella consume marihuana. El papá seguramente también se tomará un chorrito, se fumará un bareto con la mamá. No sabe uno cuál es la historia de cada uno de los casos, pero como mujeres canábicas hemos logrado crear esa red de apoyo, de brindar información veraz, de vení, nosotros te ayudamos, es que estás teniendo este problema familiar, vení, te ayudamos, o hey, es que estoy lactando, yo no sé si yo sí puedo consumir o no. O mira, lo que pasa es que tengo un niño que tiene epilepsia y me han dicho que el cannabis es bueno, pero yo no sé, porque es que no solamente son las mamás consumidoras, son las mamás de hijos que tal vez la necesitan medicinalmente también. Entonces, como red de apoyo, de fortalecimiento, de consolidación de madres canábicas y de desestigmatización de que es que el hecho de ser marihuanera no te hace mala mamá. Vos sos mala o buena mamá, fumes marihuana, no te la fumes. Entonces, esto es lo que nos ayudamos entre todas e intentamos demostrarle al resto de la sociedad que ni nos quita ni nos pone, si acaso nos hace más elevadas y un poco más espirituales con nuestros hijos y nos enseña otro tipo de medicinas. La que sea mamá, que tenga dudas, o el que sea papá que tiene la esposa que consume o que están preguntándose, bienvenides a que nos escriban, con todo el gusto les podemos apoyar, porque sabemos que no es fácil en esta sociedad que continúa siendo tan tradicional tener este tipo de gestión de placeres propios siendo mamá. Kenny, ¿cómo ha sido esa experiencia de articularse, digamos, con organizaciones de la sociedad civil como Elementa y además encontrar diferentes posturas en la mesa de política de drogas? ¿Cómo articular hacia dónde, con tantas visiones, hacia dónde deben enfocarse y cómo se debe priorizar, digamos, pues este tema? Claro, en este tipo de espacios aparecen pues bastantes intereses. Digamos que hay personas que vienen con el interés netamente, digamos, desde la industria, son emprendedores, personas que tienen licencias, que están, digamos, batallando con todas las trampas que hay ahorita en términos legales para poder emprender en esta industria, y ese es su interés, ¿cierto? Y lo exponen de manera abierta y clara, pero hay otras personas que están, digamos, desde el activismo puro y duro, ¿cierto? Tratando de desmitificar, desestigmatizar y darle a la planta el lugar dentro de la tradición ancestral y natural y medicinal que pueda tener. Entonces, digamos que dentro de estos espacios podemos encontrar unos intereses que son bastante diversos, pero creo que desde la mediación de conflictos, desde la mediación de intereses, desde la mediación de expectativas, se logra también llegar a puntos comunes que nos permitan pedalear hacia unos mismos rumbos. A veces hay unas discusiones que se puedan volver bastante álgidas entre si es liberalización de la planta, como algunos también lo consideran, que el cannabis debería tener la característica, no sé, de la manzanilla o del cilantro, donde nadie, absolutamente nadie tiene ningún interés o nadie regula cuánto se puede cultivar, cuánto se puede sembrar, pero también pueden aparecer posturas un poco más institucionales, que digan que todo bien, sustancia o servicio de especial interés para la sociedad debe ser regulado por el Estado, ¿cierto? Y aparecen unas diferencias, digamos, en algunos aspectos, pero yo creo que nosotros también apelamos a un principio de realidad y de litigio estratégico, y es que necesitamos apuntar hacia donde se puede, ¿cierto? Apuntar hacia la liberalización de la planta en el contexto en el que estamos, pues no nos parece lo más estratégico, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es interesante en la mesa también, cuando hay diferentes posturas, cuando hay personas de muchas áreas, profesiones, oficios, con cosmovisiones muy diversas, porque digamos que el diálogo se complementa bastante. Hasta ahora pues no hemos tenido así una discusión infranqueable, pues, de la cual no podamos pasar. Yo creo que apelar a ese principio de realidad nos permite establecer estrategias mucho más aterrizadas y
y que sean mucho más cumplibles, que sean mucho más, que nos reúnan mucho más, digamos, en torno a las expectativas que se tienen. Eliana, cuéntanos un poco cómo digamos, los estudiantes pueden acceder a la información de la red SPA, cuáles son los mecanismos de contacto que tienen con ustedes, cómo se pueden ir informando en general en las universidades. Bueno, la red en este momento cuenta con un correo electrónico, cuenta con una cuenta en Instagram. En Instagram nos encuentran como Red SPA y allí pueden acceder a toda la información de los eventos académicos que hacemos de manera permanente. Cada una de las instituciones también tiene vías específicas de comunicación y en estas vías específicas pues tienen también formas distintas de acompañar. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia contamos con el Programa Educativo de Prevención de Adicciones PEPA, y en ese programa tenemos diferentes líneas de acompañamiento. Los estudiantes que deseen pueden solicitar un acompañamiento individual en psicoorientación, pero también hay actividades permanentes formativas que se hacen de manera virtual y de manera presencial. Y también es importante mencionar que somos una de las instituciones de educación superior que tiene un convenio con una institución que puede brindar un acompañamiento inicial a un estudiante que en algún momento exprese que desea dejar de consumir o disminuir el consumo. Nosotros, como se los había mencionado, no aspiramos o no pretendemos que un estudiante tenga una abstinencia y que en ese sentido, pues si no es así, no pueda buscar acompañamiento, sino que lo que hacemos o lo que pretendemos es que en la decisión de usar la sustancia tenga un cuidado mínimo. Y en ese sentido, pues nos interesa más la persona que el comportamiento. Entonces, de alguna manera, el enfoque o las acciones de reducción de daño, pues están muy fortalecidas en este momento desde el ámbito grupal y desde el ámbito individual. Y si el estudiante desea acceder a ese acompañamiento integral por especialistas, por una institución que lleva trayectoria en el tema, pues pueden acercarse a Bienestar a solicitar el acompañamiento y de esa manera pues ser dirigido en ese sentido. Nos mostraban hace un momento en la exposición cómo ha cambiado y cómo se han formado pues, al pasar de los años en la red SPA. ¿Cómo te la imaginas en 2 años, en 3 años? ¿Cuáles crees que son los cambios que va a haber, digamos, en las instituciones de educación superior sobre el tema de drogas? Pues incluso acá yo de alguna manera coincido en lo que estábamos hablando ahorita con relación a todo lo que tiene que ver con el aspecto formativo, a cátedras abiertas en el tema. De hecho, en este momento pues tenemos una proyección de generar espacios de discusión abiertos de manera permanente en el tema, porque yo creo que es una de las falencias que hay en los espacios universitarios. Nosotros tenemos de alguna forma espacios abiertos, pero que en cierta medida pueden ser muy sectorizados y quisiéramos abrir las discusiones para todos los actores de la universidad. Y en ese sentido, a largo plazo, creo que debería estar posicionada ese tipo de espacios de discusión, de reflexión, de formación. Yo creo que incluso en algún momento, hace algunos años, se hablaba de la necesidad de hablar de ese tipo de cosas desde el colegio. O sea, ¿por qué también tendríamos que esperar a llegar a la universidad, donde la mayoría de los estudiantes ya llegan con un consumo inicial? La universidad no es un espacio donde los estudiantes inician el consumo, es un espacio donde continúan el consumo sobre todo de las sustancias legales y donde se encuentran con otro tipo de contextos que les representan retos y que pueden ser un factor de riesgo. Entonces, que en la medida en la que podamos iniciar incluso desde antes, esto pudiera disminuir en función del riesgo que le pueda representar para él estar en la universidad. Entonces yo creo que abrir este tipo de espacios de discusión, de reflexión, de formación desde lo pedagógico es una proyección y algo a lo que tendríamos que apuntarle desde el ámbito universitario. Y Verónica, tú ante una eventual, digamos, regulación del cannabis de uso adulto, ¿cómo crees que ustedes como Red de Mujeres Canábicas pueden aportar a ese proyecto y estar ahí, en ese proceso? Nosotras pensamos que definitivamente los proyectos de regulación, ya estando en un 6º debate, ya esto prácticamente va para realidad.
Entonces la incidencia es importantísima, precisamente por esa razón es que estamos incluyéndonos en los estamentos políticos donde podríamos tener cierta voz y cierto voto, como la comisión mixta, como el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ya llevándolo y aterrizándolo a la realidad, en esta cuestión del uso adulto es, de nuevo, educación, crear consumos conscientes y responsables porque son informados. ¿Qué es importante destacar de la regulación también? No solamente la información que se le da al usuario en cuanto qué consumir, cómo consumirlo, define si este producto que estás recibiendo es o no algo que en términos de calidad sería bueno, sino también estandarizar esos procesos de producción de esas sustancias que los usuarios eventualmente van a consumir. En esa medida, pues en el Grupo de Mujeres Canábicas de Colombia, en la Federación de Mujeres Canábicas de Colombia, hay muchas cultivadoras, productoras y demás que están en este momento siendo educadas y apoyadas para procesos de calidad en términos de producción de estas sustancias. También apoyamos 100%, hablando del cannabis, el autocultivo. Como veíamos los que estaban llegando antes, algunos de los videos que nos mostraba la alcaldía, la calidad mayor en flor de cannabis consumida en Medellín proviene del autocultivo. Es decir, qué mejor lechuga que usted se come que la que usted mismo siembra, qué mejor planta que usted consume que la que usted mismo siembra, los que pueden y las que pueden. Entonces, en esa medida, como sí se va a dar la regulación, estamos hablando de información, de conciencia en términos de producción de elementos de calidad y de determinación de qué es lo que consumo y qué no. Kenny, en la mesa nos contabas que la mayoría, digamos, de discusiones se han enfocado en el cannabis. Digamos, ¿cómo llevar esta discusión a otro tipo de sustancias o de mezcla de sustancias como lo es el TUSI, que digamos lo nombraste ahorita en la exposición? Bueno, pues yo creo que la discusión se torna mucho en torno, valga la redundancia, en torno al cannabis porque tiene representantes, ¿cierto? Hay movimientos alrededor del cannabis. Entonces nosotros hemos, digamos, tenido la participación de Comunidad Canábica Colombiana y también de Movimiento Canábico Colombiano. Pero digamos que frente a otro tipo de sustancias, también por los procesos de estigmatización y de señalamiento que hay frente a otros tipos de sustancias, la gente no es tan abierta a decir, venga, yo soy consumidor, por ejemplo, yo soy usuario de coca, se podría decir alguien, pero frente a ese tipo de sustancias todavía hay mucho recelo, ¿cierto? Entonces, sí se requiere tener una conversación mucho más sincera, poder plantear los temas sin prejuicios, desintoxicar las narrativas como lo expone Elementa también en este kit para medios de prensa, y es, venga, hablemos de esto sin tanta carga y sin tanto prejuicio y poder poner nuestros intereses y nuestros placeres sobre la mesa también, porque todos no encontramos en las mismas sustancias las mismas relaciones. Sí, necesitamos una conversación mucho más sincera y mucho más franca frente a esto para que nos permita establecer, digamos, diálogos sobre otro tipo de sustancias. Esta mañana, por ejemplo, en los paneles que teníamos, las sustancias que circulan, digamos, ahí en la conversación son aquellas que tienen usos en la psicoterapia, ¿cierto? Como la ketamina, por ejemplo, que tiene uso en la psicoterapia en dosis muy bajas con acompañamiento, pero que es uno de los principales ingredientes de este TUSI. Yo creo que la conversación nos tendría que llevar entonces a que estas dos conversaciones se puedan dar de manera paralela, simultánea, ¿cierto? Que aquel que consume en estas grandes cantidades, bajo estas condiciones, pueda conversar bajo este otro tipo de elementos de psicoterapia, y ver qué es lo que está haciendo, cuáles son los riesgos que está asumiendo y cómo poder mediar en eso, cómo poder gestionar ese placer si su decisión ya es ese tipo de sustancias. Entonces sí, descargar un poquito la narrativa para que los usuarios de otro tipo de sustancias puedan emerger. Incluso hablar del cannabis, pues ahorita tenemos mucha apertura sobre esto y uno abiertamente dice que es usuario de cannabis y ya no genera lo que generaba hace años, ¿cierto? Pero frente a otro tipo de sustancias todavía hay mucho recelo para hacerlo, entonces creo que vamos en ese camino también. Eliana, tú hablabas de, digamos, que sería muy interesante implementar iniciativas como la Red SPA
en colegios. Digamos, ¿cómo desarrollar eso en los colegios cuando también hay menores de edad? ¿Cómo generar esa información con menores de edad y además crear una red como la han creado en instituciones de educación superior? Hay que tener una perspectiva contextualizada de los colegios, ¿cierto? Entonces, de entrada, una de las situaciones con las que nos encontramos con un estudiante de secundaria es toda una etapa de experimentación de las sustancias y de curiosidad. La curiosidad es la principal causa para iniciar el consumo de las sustancias y se empieza en el colegio. Entonces yo creo que habría que empezar por poner el tema en esos espacios educativos, que no se pone, ¿cierto? Cuando hay profesionales que llegan a los colegios a hablar del tema, muchos de los estudiantes mismos se ven sorprendidos, pero se ven también gratamente sorprendidos con la posibilidad de hablar de un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú en los colegios y en esa medida los estudiantes van a buscar la manera de resolver las dudas, ¿cierto? Con las herramientas que tengan en ese momento. Entonces, resolver las dudas a partir de la información que tengan en internet o con otros amigos, y yo creo que de entrada lo que deberíamos brindarles a ellos es información segura. Yo creería que hay que trabajar con ellos desde 3 líneas, desde la línea de la información pertinente a la etapa evolutiva por la que están pasando, pero información veraz, información científica, no información a partir de los mitos o de la postura moral. Desde la formación, y cuando hablamos de formación entonces estamos hablando de cómo trabajar con ellos también a partir de herramientas personales que les permita tomar decisiones, que les permita asumir una posición crítica frente a las diferentes situaciones que se les presenta, y eso cómo interactúa con los usos que tengan con las sustancias, porque también nos encontramos con que el uso de la sustancia muchas veces lo que hace es resolverles a ellos las situaciones personales que tengan. Entonces, de entrada, el inicio del consumo puede ser por curiosidad, pero cuando se avanza en ese consumo ya no es una curiosidad la que está ahí, sino que es una intención o por socializar o por resolver o por pertenecer, y en ese sentido trabajar desde el ámbito personal pues les va a dar muchas herramientas para que tomen decisiones más acertadas y más responsables. Y finalmente, desde el establecimiento de las redes. Yo soy fan de la teoría de redes en función de eso, o sea, finalmente la vulnerabilidad en una persona también se mide a partir de la exclusión que tenga de la sociedad, y cuando nosotros hablamos desde la comprensión de la vulnerabilidad en un ser humano, también empezamos a hablar de las conexiones que tiene, y las conexiones que tiene no es en función de a qué tantas personas le hablo yo, qué tantos amigos tengo en redes, sino realmente cuál es la calidad de los vínculos que tengo, y gran parte de alguna manera el avance en los niveles de consumo se dan por esas dificultades de establecer conexiones reales con el otro, y en ese sentido sentir al otro como una red de apoyo real, fortalecer esa posibilidad de generar redes de apoyo reales, densas, como nos lo habla precisamente la teoría de redes, que permanezcan en el tiempo y que sean significativas para el ser humano, yo creo que también se convierte en un factor de protección. Entonces, uno pensaría que hablar desde el ámbito escolar genera como una alerta en función de yo cómo le voy a hablar a un estudiante de secundaria del tema de drogas, pero finalmente yo para hacer prevención no tengo que hablar directamente del tema de drogas. Yo puedo hablar de un montón de cosas alrededor de la toma de decisiones en ese aspecto que me fortalezcan y que se conviertan precisamente en un factor de protección, teniendo claro que no debería trabajar desde la teoría en reducción de daños con menores de edad, ¿cierto? Sino desde esa mirada de prevención y de promoción. Y hablamos de conexiones psicoactivas donde pues convergen varios actores, y uno de esos son los padres de familia. ¿Cómo han hecho ustedes con los padres de familia a decirles, bueno, nosotros hablamos de drogas con los estudiantes y ahora cómo sería en un colegio? O sea, ¿cómo incluir a los padres de familia, digamos, en esa red de comunicación? Hablar con los padres de familia yo creo que es muy similar a hablar con, lo voy a poner en esta comparación, también como con los directivos y los docentes en una institución, ¿cierto? O sea, todos tenemos una mirada
adulta de un fenómeno que creemos que se centraliza de manera problemática en los jóvenes. Nosotros, cuando pensamos como adultos en el tema del consumo de sustancias, lo problematizamos es en los jóvenes y el problema es de ellos y de hecho se convierte en algo que nos hace ruido a nosotros como adultos, pero que no nos preguntamos qué pasa con la vida de jóvenes, sino eso cómo me molesta a mí como adulto. Entonces me tomo el derecho también de decidir qué deberían hacer ellos. Y parte del proceso de acompañamiento con los adultos en general y específicamente con los padres de familia es en función un poco de generar procesos de empatía con esa vivencia y con esa experiencia que puedan estar teniendo los jóvenes, sus hijos, pero a partir de la reducción de ese estigma que se nos va generando con relación al fenómeno. Cuando hablamos de estigma hablamos de que el estigma está compuesto por una parte afectiva que es el prejuicio, por una parte cognitiva que son las creencias y es lo que yo supongo con relación a eso, y con una parte comportamental que es la discriminación, y es si yo valoro como negativa una conducta y yo de alguna manera descalifico esa conducta, entonces voy a generar acciones de rechazo frente a ella. Y yo creo que el ejercicio debería ser entonces acercarnos a partir desde las mismas experiencias que han tenido los padres en su historia de vida, desde su relación con el consumo, de las construcciones que han tenido en función del fenómeno y también de si nosotros trabajamos en ese cambio de representaciones sociales y de creencias con relación a esto, pues también vamos a poder influir en un cambio de comportamiento y ya no va a ser un asunto solo de rechazo y de discriminación, sino cómo me ubico en un lugar más de por lo menos escuchar qué está pasando con mi hijo y tratar de ver el comportamiento desde una perspectiva menos moralizante que me permita generar incluso procesos de acompañamiento con él. No, quería sumar ahí porque es que desde Secretaría de Juventud permanentemente estamos yendo a colegios, ¿cierto? Porque nos generan alertas, porque desde Secretaría de Educación lo solicitan y nos ha tocado tener muchos espacios, digamos, con padres de familia o con directivos y el trabajo es bastante arduo, ¿cierto? Ahorita decía Eli que lo ideal con los menores de edad es trabajar sobre prevención, pero por ejemplo cuando trabajamos con padres de familia intentamos en un primer momento hacer un taller sobre desmitificar, desintoxicar la narrativa e incluso trabajar con ellos reducción de riesgo y daño en sus propios consumos, porque los papás creen que cuando vamos a hablar de sustancias psicoactivas siempre vamos a hablar de un tercero. Cuando hablamos del consumo de sustancias, el consumo de drogas, siempre hablamos de otro, pero no son capaces de reconocerse en sus propios consumos. Entonces, romper esa barrera, por ejemplo, nos ha llevado a generar incendios con salones repletos de papás cuando se sienten cuestionados y les decimos que utilizamos de manera muy facilista, por ejemplo, esa palabra adicción, ¿cierto? Es que es adicto a, tiene una adicción a. Y cuando le preguntamos si es capaz de empezar el día sin café, pues dice que no, ¿cierto? Entonces le decimos que tiene una dependencia funcional, esto le empieza a cuestionar sus bases y sus valores y empezamos en esa discusión sobre el café es una sustancia psicoactiva, usted la necesita todos los días, pero usted me está hablando de que la otra persona tiene una adicción. Pues venga, hablemos de esa dependencia funcional que también tenemos a las sustancias legales. ¿Usted fue capaz de pasar diciembre sin alcohol? No, usted es capaz de pasar un fin de semana sin alcohol, una celebración, una reunión social. Entonces, ¿por qué hablamos siempre de esa dependencia solamente en relación a las sustancias ilegalizadas? ¿Cierto? Entonces, empezamos con esa discusión, eso siempre nos lleva bastante problema, pero primero les llevamos una discusión para adultos, no llegamos de una vez con el tema para niños, ¿cierto? Porque sí podríamos llegar así, vean, entonces para los menores de edad, entonces la prevención y esto, y ellos se llevan su misma estructura mental sobre su propio consumo que no lo reconocen. O sea, lo primero que hacemos es llegar a derribarles para que se reconozcan como usuarios de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Así ellos no lo consideren. Lo otro es cómo hemos manejado el tema de sustancias psicoactivas con nuestros hijos. Yo no soy papá, pero con nuestros familiares. Tengo primos, digamos, de edad escolar. Llega diciembre y en la misma mesa donde está la comida y están los dulces, está el licor. Y si le quitamos la etiqueta a la botella de malta y a la botella de cerveza, esas botellas son muy idénticas, son de color ámbar, el asunto se puede ahí como confundir.
¿cómo hacemos también para manejar esa información? ¿Cómo me tomo yo unos guaros delante de un niño y que él comprenda el mensaje de que esa sustancia es para adultos? ¿Cierto? Porque entonces consumimos alcohol delante de los niños y en cualquier momento, 12, 13 años, ellos ya se van sintiendo como con la capacidad de tomar decisiones, y a partir de unas encuestas que hemos hecho también muy interesantes, pequeñas, ¿cuál fue su primer consumo y dónde lo tuvo y a qué edad? Casi todos comenzamos en la casa con licor y por debajo de los 14 años, ¿cierto? Entonces también es cómo manejamos esa información sobre las sustancias legales al interior de los hogares para que eso luego nos permita también manejar otro tipo de discusiones sobre las sustancias ilegalizadas, ¿cierto? Que ese carácter de ilegal o ilegal no nos dice mucho, pero ellos sí están muy preocupados en ese asunto. Entonces también les decimos, el cannabis viene en un proceso de regulación, entonces apenas se regule, ¿qué? ¿Nos va a entrar como normalizado o necesitamos también unos asuntos ahí de control parental? Verónica, ustedes, digamos, han hecho diferentes trabajos y proyectos sociales en la Red Canábica de Mujeres. ¿Cómo crees que han podido, pues, digamos, implementar de forma efectiva estos proyectos para crear redes comunitarias y que sean, digamos, fuertes y completas en general en ustedes? Pues la posibilidad de crear una red robusta y densa, como la hablabas, no es fácil, sobre todo por los canales de comunicación, por las distancias que hay. No ha sido como una labor fácil poder crear una comunidad productiva. Sin embargo, en este momento, como digo, siempre nos apoyamos de otras instituciones, agencias o movimientos. Digamos, lo que se ha logrado con la Federación de Mujeres Canábicas de Colombia y las cadenas productivas de diferentes regiones ha sido muy interesante. Lograr destacar diferentes proyectos que mujeres están llevando a cabo, proyectos productivos, educativos o de salud, o de investigación, que están llevando a cabo y tal vez no tenían apoyo, se les está logrando dar esa visibilidad para que en sus regiones puedan precisamente llevarlas a cabo. Entonces, eso ha sido como una de las maneras que logramos crear esta comunidad, es brindando el apoyo a que las mujeres puedan realizar y llevar a cabo esos proyectos que tienen, o aquellas que han tenido problemas sociales o culturales porque estuvieron metidas en problemas de narcotráfico o en problemas psicológicos por algún tipo de rezago de la guerra contra las drogas, también para que puedan recibir el apoyo legal, psicológico, social, etcétera. Yo quería añadir una cosa con respecto a la educación, y uno de los retos que nosotros hemos encontrado en instituciones o en familias es que creen que cuando uno llega a hablarles de sustancias psicoactivas o cannabis o drogas es porque uno le está haciendo propaganda al consumo. En las instituciones creen que uno llega a hablar no para informar, sino para que a los niños les den ganas, para que como que se incentive ese consumo, porque es que como ya viene un negocio y entonces es que seguramente, entonces ese es otro discurso también muy importante para nosotros como elementos educadores colectivos, es poder demostrarle a la sociedad que es que nosotros no estamos, el hecho de querer desmitificar, desestigmatizar, el hecho de querer que se diversifiquen los usos de estas plantas, no solo el cannabis, sino todas las plantas ancestrales, no es porque estemos incentivando su uso, sino porque queremos que la sociedad en general se informe. Nosotros hemos encontrado eso como reto, con papás, con mamás, con esposos, que es como, pues si la estás defendiendo es porque quieres que el niño de 11 años la pruebe con vos. Pues no señor, simplemente le estoy mostrando a mi hijo que es que esto es una planta así como crezco la lechuga y que el niño me pueda ayudar a echarle agua. Y de hecho, así como llevó el frijolito al colegio, puede llevar una semilla de cannabis o de, no sé, o un cactus de San Pedro y va a ser una planta como cualquiera de las otras. Entonces, eso lo quería decir en términos institucionales, porque cuando ya estamos grandes en la universidad, listo, vos tenés tu propio criterio, pero en un colegio son los docentes, los papás y otro montón de, no sé, la junta directiva de no sé qué, que dice, aquí a este colegio no vengan a dar esas conferencias porque lo que van a hacer con los niños es darles ganas. Entonces es muy importante manejar ese discurso en términos de la información y la educación, más no del incentivo o de la promulgación del consumo indefinido.
Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. Vamos a abrir un espacio a las preguntas del público que quieran preguntarles a nuestras invitadas e invitado lo que consideren. Acá, por favor. ¿Van allá primero? Eso. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Saludar por el espacio. Tengo como dos preguntas. Una tiene que ver con el tema en los colegios. Yo creo que hay algo muy complejo. Resulta que en los colegios, sobre todo en los colegios públicos, encontramos que va la clase más vulnerable, ¿cierto? En ese orden de ideas vemos que en los barrios, por ejemplo, el consumo del pegante, las pepas y la marihuana empiezan 12, 13 años, ¿sí? Me cuestiono si una estrategia de prevención y promoción resulta acertada para niños de estas edades cuando ya pueden estar en un consumo habitual. Lo digo porque tanto en mi contexto de barrio como en los colegios en donde puede uno intervenir se presenta, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con el consumo al interior de las universidades. Se viene un proyecto de acto legislativo que pretende regular el cannabis, ¿cierto? En las universidades, sobre todo de carácter pública, es una realidad que se consume cannabis, ¿cierto? Se pregunta uno, ¿qué sigue y cuáles son las apuestas alrededor de la regulación del consumo del cannabis al interior de las universidades públicas cuando ya hay unos hábitos de consumo, ya hay una población, cuentan con una autonomía universitaria? Entonces, ¿qué va a ocurrir al interior de las universidades? ¿Se va a prohibir el consumo? ¿Se van a destinar espacios? ¿Son centros educativos? ¿Cuáles serán las apuestas? Y lo otro, el tema de si la reducción de daños podría entrar y si únicamente la prevención y promoción funciona para los casos que les acabo de mencionar. Bueno, con relación a la formación en los colegios, tienes toda la razón en función de que la prevención no debería empezar ni siquiera en la secundaria, debería empezar en primera infancia, porque de hecho los estudios, la experiencia nos muestra que tenemos niños que empiezan a consumir, como decía ahorita Kenny, desde mucha menor edad que la etapa secundaria. Entonces yo creo que debería empezarse el ejercicio de prevención desde primera infancia en función de seguir aportando como en esa intención de retrasar incluso las edades de inicio del consumo de las sustancias legales o ilegales. Pero empezar a hablar de esto de alguna forma en secundaria se convierte en algo que puede representar una mayor necesidad para la comunidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de trabajar en el ámbito educativo desde la prevención del consumo de sustancias, se plantea de entrada en el sector de secundaria para hablar con la posibilidad de hablar claramente del tema, porque en primera infancia lo que se espera es que se hable desde otro lenguaje y en función de fortalecer otras cosas, incluso más desde la promoción de la salud, sobre todo en los primeros años de vida, pues en los primeros años de vida escolar me refiero. Entonces es verdad, hay que empezar desde antes. Con relación al consumo en universidades, es que de hecho en este momento se dice o se nombra que en las universidades no debería consumirse, o sea, de entrada ya legalmente en las instituciones educativas no son espacios de consumo a partir de lo que dice la norma. Lo que pasa es que esto trae muchas aristas. Entonces, si nosotros hablamos desde los contextos universitarios, tendríamos que también empezar a hablar desde la perspectiva o la lógica de la demanda y la perspectiva y la lógica de la oferta. Y cuando hablo de oferta, estoy hablando de toda la facilidad de acceso que tiene un estudiante universitario a las sustancias, no solamente dentro de las universidades, sino alrededor de las universidades. Entonces, ¿esto qué implica? Que la operativización de una política o de una norma no está solamente ligada a lo que pueda hacer la universidad como tal, como sector educativo, sino a cómo la universidad empieza a conversar con otros sectores en función de tener otras acciones distintas al trabajo de prevención o de reducción de riesgos y daños. Porque definitivamente, y lo enlazo con la tercera pregunta, y es que sí, el enfoque de reducción de riesgos y daños ha mostrado evidencia en que es efectiva
en la medida en la que mejora la calidad de vida de las personas que eligen usar una sustancia psicoactiva. Entonces, en ese sentido, es de alguna forma uno de los llamados a seguirse implementando en los espacios universitarios. Es una alternativa necesaria, o sea, yo no diría ni siquiera posible, sino necesaria en un ámbito de consumo adulto. De pronto adicionar ahí que todo lo que ocurra con personas menores de 14 años, por ejemplo en términos de consumo de sustancias o incluso en términos de experiencias sexuales, digamos que debe desembocar en un restablecimiento de derechos, es decir, ahí hay una vulneración. Pensarnos en un niño de 12 años consumiendo, pues no nos debe, yo creo que llevar a pensar en la prevención y en la reducción de riesgo y daño, sino pensar en estos círculos protectores que le ha faltado y todo lo que rodea al niño que lo está llevando a ese tipo de situación. Por ejemplo, Secretaría de Juventud solamente puede trabajar con población entre 14 y 28 y hay, por ejemplo, talleres de prevención al primer consumo. Desde Secretaría de Juventud ya no se pueden dar, porque a los 14 años el primer consumo ya se dio, ¿cierto? Para tener talleres de prevención al primer consumo nos tendríamos que bajar a niños de edades de 10, 11 y 12 años para que estos talleres puedan tener algún tipo de impacto. Entonces, es como también posicionarnos en la realidad en la que estamos y trabajar desde ahí, desde un principio de realidad. Lo que decía el compañero también frente al consumo en las universidades, pues yo trabajo en una de las universidades públicas de aquí de la ciudad. Hay una prohibición desde el 2009 incluso del consumo de tabaco, ¿cierto? No se puede consumir cigarrillo al interior de las universidades, pero digamos que hay a veces mucha distancia entre la norma y el cumplimiento de esta. Yo no me voy a ir a perseguir, por ejemplo, y nadie en la universidad se va a ir a perseguir un vicerrector que le gusta el cigarrillo, ¿cierto? Entonces ahí empieza a haber una laxitud también que hay que reclamar frente a los demás integrantes de la comunidad, ¿cierto? No, vamos a perseguir a un estudiante, pero el profesor sí puede prender el cigarrillo, no venga que es que la prohibición es general. Frente al uso de sustancias, por ejemplo, ahorita mencionaste la universidad pública, que es muy evidente, y en la universidad pública digamos que hay otro tipo de condiciones. Hace poco estamos en una universidad privada, bastante conservadora, y con una publicidad muy grande sobre campus 100% de humo de cigarrillo, 100% libre de humo, decía 100% libre de humo, pero todo el mundo vapea, los vapeadores abundan, entonces está libre de humo, pero no está libre de nicotina, no está libre de THC, no está libre de muchas otras cosas, ¿cierto? Y ese asunto de poner los campus 100% libre de humo pareciera ser un asunto muy clasista. Si usted tiene para comprar vaporizador, puede consumir sustancias psicoactivas al interior del campus, pero si lo veo con un bareto, un cigarrillo, lo persigo y lo castigo por pobre, un asunto clasista. Por acá adelante. Bueno, yo tengo dos preguntitas. La primera es como que con respecto a la regulación, quisiera saber de pronto cómo se está llevando a cabo la cosa, que por ejemplo tenemos los ejemplos de muchos casos, como ha pasado en Estados Unidos, que la regulación pues beneficia a las grandes empresas que llegan ya fuerte y no a los que durante toda la vida estuvieron recibiendo las discriminaciones y que estuvieron entrando a la cárcel. Entonces quisiera saber si por ejemplo acá en Colombia se está pensando hacer algo como que tenga algún punto para artesanos o personas que trabajan a pequeña escala, que de pronto cultivan y hacen sus propios productos, por ejemplo comestibles o cosas así, que se puedan utilizar también de manera medicinal. También metiendo acá el punto si de pronto hay algo que tenga que ver con los usos rituales, como para que otras personas que no pertenecen a comunidades necesariamente desde la genética puedan también acceder como que a esos beneficios espirituales de las plantas y utilizarlas de estas maneras. Y otra pregunta sería como cómo personas externas a la academia y a las universidades podrían, por ejemplo, recibir información para investigar y de pronto compartirla y hacer procesos así también como de informar a las personas que consumen y que quieren tener estos beneficios de estas sustancias, sí, reduciendo los riesgos también. Bueno, en cuanto a la regulación actual, me parece importante destacar los procesos que han llevado los congresistas que están impulsando estos proyectos, porque ha sido una cuestión abierta
a que todos la leamos, a que todos opinemos. Kenny se estaba refiriendo a estas mesas de trabajo que hubo pues con respecto a las propuestas. Entonces, sí, el susto de muchos ámbitos de la comunidad canábica era precisamente eso. Van a hacer una legislación para que los mismos dos grandes establezcan sus estándares de producción y solo ellos puedan vender, cultivar, secar y definir cuáles son los estándares. En algún momento temprano del proceso de las propuestas estaba muy así. Gracias a que ha habido incidencia de varios actores de la comunidad, se ha logrado que se tenga en cuenta a pequeños cultivadores. Tenemos algo que a mí me encanta resaltar, es que en Colombia somos una de las legislaciones que más nos apoya a personas como las que vos estás nombrando, que es, yo no tengo que ver con la academia, yo tengo una cuestión más ancestral, más de una relación más personal. Nosotros en Colombia tenemos derecho a sembrar 20 plantas sin necesidad de tener licencias de absolutamente nada. En la cuestión de la regulación del uso adulto, una de las cuestiones que uno se pregunta es, y que se está de hecho atacando con el congresista Lozada, es, pues si a mí me dicen que yo la puedo consumir, si me dicen que la puedo sembrar, si me dicen que la puedo transformar, pero no la puedo ni comprar ni vender. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué pasa cuando la uso de manera ritual o ancestral y soy o una persona que trabaja con medicinas holísticas o soy una persona que pertenece a una etnia o no y la uso de ese modo? Entonces no puedo compartir la planta porque me estoy convirtiendo en narcotraficante. Entonces, esas son unas de las cuestiones que se están teniendo en cuenta dentro de las propuestas de regulación. Ahora, teniendo en cuenta lo que hablabas de medicinas ancestrales y saliéndonos un poco del marco regulatorio del cannabis actual, hay que tener en cuenta que en el sistema de salud colombiano ya acepta como válidos ciertas terapias holísticas. De hecho, hay en algunas EPS en Cali y el Valle del Cauca donde hay parteras, donde hay un sobandero. O sea, que no son cuestiones propias de la medicina tradicional occidental, sino que son cuestiones un poco más ancestrales y de otra vertiente de conocimientos. Entonces, pienso que sí se están dando estas cuestiones en la legalidad, la cuestión de pequeños cultivadores está sucediendo en la regulación. Sin embargo, el uso que se le dé en términos comerciales es algo que hay que todavía mirar. Recordemos que estamos dos debates más y no creo, sinceramente, como vemos los proyectos de ley, yo no creo que si los que están produciendo no cumplen estándares que puedan llegar a tener su producto a la venta, sea para el uso que sea, ancestral, lúdico, hedonista, lo que sea, creo que si no tienen esos estándares no vamos a poder llegar nunca a tener una comercialización o un intercambio por lo menos. Faltó la tercera pregunta que yo creo que ustedes la responden mejor. Con relación al acceso de personas externas, bueno, hay diferentes maneras. Por ejemplo, los espacios formativos están abiertos a la comunidad universitaria y también es posible que accedan personas que no hacen parte de la comunidad, que pueden ser de manera virtual o presencial. Por ejemplo, en la Facultad Nacional de Salud Pública está GISAME, que es el grupo de investigación en salud mental que tiene la línea de fenómenos asociados a las sustancias, y ahí puede hacer parte de este grupo de investigación pues la persona que lo desee, si quiere enviar una solicitud o un correo indagando por cómo acceder al grupo. GISAME, Grupo de Investigación en Salud Mental. También el grupo de Échele Cabeza, me gustaría destacar la labor de ellos. Ellos hacen una labor desde Bogotá, pero ahora es nacional, informativa, investigativa, y reciben personas para hacer sus labores de caracterización del consumo nacional. Échele Cabeza para que se den la cabeza, así se llama la organización.
Bueno, pues yo voy a mencionar desde la experiencia en el Pascual Bravo. Mi trabajo, digamos que muy directo, es con los usuarios de sustancias, ¿cierto? Eso es como parte de mi población objetivo. Pero todo no se reduce a la reducción del riesgo y daño en la práctica del consumo. Hay unos procesos de estigmatización, hay unas marcas morales que cargan los usuarios de sustancias, como esa etiqueta de marihuanero, ¿cierto?, que desacredita a las personas. Y yo creo que parte del trabajo que me ha parecido muy interesante con los muchachos del Pascual es que ellos ahora miran de frente y a los ojos, así los tengan rojos, porque adquieren, digamos, y recuperan la dignidad a pesar de saber y reconocerse como usuarios. Ahora saben que son valorados, reconocidos y que su voz tiene valor. Luego de hacer esto es poner a conversar estos ojirrojos con los directivos, para que los directivos también reconozcan que un estudiante, usuario de sustancias, que antes no lo miraba a los ojos, que antes simplemente estaba por ahí porque siempre aparecen en las zonas traseras de las universidades, es capaz de entablar un diálogo elocuente, directo, es capaz de exponer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Cómo se siente la estigmatización desde el estigmatizado, ¿cierto? De un estudiante, por ejemplo, diciendo: a mí me sacaron de un semillero de investigación y del proyecto de investigación tal que veníamos desarrollando simplemente por ser usuario de cannabis, ¿cierto? Entonces, como que ese tipo de cosas a mí me llevó a que lo que pensé era que lo primero que tenía que hacer era rescatarlos a ellos, no del lugar donde están físico, porque ese lugar lo que he hecho es un poco como intervenirlo y embellecerlo, porque las zonas de consumo siempre resultan siendo zonas traseras, más o menos como al lado del basurero, ¿cierto? Pero lo que hay que hacer es devolver la dignidad a las personas y también generarles infraestructura de calidad para que puedan desarrollar sus actividades académicas con toda la dignidad. Y aparte de todo es entregarles herramientas que sean útiles, digamos, en ese proceso. El libro, la tesis doctoral del profesor Adrián, digamos que me dio demasiados elementos para ello. Ese libro se llama Ciudadanos Consumidores de Cannabis y el profesor Adrián ahí muestra cómo son las afectaciones a la autoconfianza, el autorrespeto y digamos cómo nos ha afectado esa guerra contra las drogas a nosotros los usuarios, ¿cierto? Entonces, una parte, digamos, uno puede ir y repetir, ir a las charlas, ir al consejo directivo, ir a hablar con aquel, pero hay gente que no cambia sus posturas. Yo creo que hay que poner a conversar a los actores, pero antes de llevar un actor como estos, que está, digamos, con esa marca sobre sí mismo, hay que primero, digamos, dotarlo de herramientas, dotarlo de lenguaje, desintoxicarle también esa narrativa que él mismo tiene sobre sí mismo y sobre lo que acontece, para que tenga la capacidad de expresar ante un directivo cerrado, rígido, encorbatado, planchado, con los ojos limpios, blancos, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede, más o menos. Y yo complementaría con un asunto, qué pena, yo nombraría dos cosas importantes desde la experiencia que hemos tenido en PEPA, y es, primero, no poner el fenómeno afuera, ¿cierto? Ahorita Kenny nos nombraba el asunto de cómo trabajar desde lo personal es importante, y lo que hemos escuchado es que los espacios de discusión sobre el tema los tenemos que poner en los estudiantes, y yo creo que tendríamos que empezar por los directivos y por los docentes. En ellos también hay desinformación, entonces hemos tenido la experiencia de trabajar con ellos, y en algún momento estaba yo con un grupo de docentes y yo empiezo diciéndole: levantemos la mano los que hemos en algún momento consumido algunas sustancias psicoactivas, y de 20 docentes levantan la mano tímidamente 5, y con mucha vergüenza porque en algún momento probaron marihuana. Pero cuando yo les digo, entonces nadie se ha tomado una cerveza, nadie ha tomado vino, nadie nada de eso, entonces claro, todos levantan la mano, y yo creo que es un asunto también de desconocimiento que suponemos que solo lo tienen los jóvenes, también los adultos, incluso formados, incluso profesionales, no vemos la dimensión, no vemos el fenómeno desde la información y no consideramos ciertas sustancias como psicoactivas. Entonces yo creo que generar espacios de conversar con ellos, pero trabajar el tema desde lo personal, desde lo íntimo. Yo creo que tenemos que dejar de ver esto como un asunto externo y que solo le pasa al otro, y también asumirlo
desde la posición y desde la estructuración que hemos tenido de las representaciones que hemos construido sobre los consumos en general. Y yo quería añadir de una manera muy corta, también todo depende de la perspectiva con la que lleguemos a las instituciones. Podemos llegar con la perspectiva desde el consumo problemático o la prevención y reducción de riesgos y demás, pero también podemos llegar a las universidades desde el punto de vista de creación de conocimiento. Y eso es lo que ha pasado en las universidades en Bogotá. Si yo puedo llegar a la universidad no como, venga, tratemos a los estudiantes o es que permítales, sino más bien, mire, tenemos este elemento de investigación que para su universidad va a generar publicaciones, va a generar crecimiento académico, va a generar ciencia y conocimiento. Y en esa medida se empieza a desestigmatizar esta planta. Si en las facultades de agronomía empiezan los estudiantes a hacer investigación y los mismos directivos se dan cuenta que es una planta y que a partir de esa planta se generan datos y a partir de esa planta se pueden generar grupos, semilleros, publicaciones, viajes, convenios internacionales de estudios, en ese momento se empieza a transformar ese concepto que hay de la planta y puede haber una aceptación mayor institucional de los directivos viéndola desde esta otra perspectiva de cultivo e investigación. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta relacionada a la política nacional de drogas y bueno, como saben y pues lo hablaban en el congreso del año pasado, el consumo de sustancias tiene una estética y dependiendo de cómo esa estética afecte el consumo de cada persona se puede ver una transformación de ese consumo. Mi pregunta es, con toda esa nueva ola de políticas, de decretos, con todo este cambio, ¿cómo creen que va a ser el cambio en esa estética del consumo? Esa me parece muy interesante, porque a veces he tenido esa discusión sobre la estética del consumo frente al olor de la marihuana, por ejemplo, al interior de la universidad. Y es que eso huele muy maluco, pero por ejemplo, hay un asunto de percepción de inseguridad ligado al olor. Es que por ahí huele a marihuana, eso debe ser inseguro, ¿cierto? Y es toda esta construcción que nos han hecho. Incluso la gente tiene tan arraigado que la marihuana es mala que un autocultivo le huele feo. Cuando el cannabis está cargado de terpenos, ¿cierto? Y puede oler a limón, a pino, a mango, a flores, huele a especias, si tiene linalol, si tiene betacariofileno, pues tiene una cantidad de olores y la gente tiene tan arraigado que la marihuana es mala, que la mata, que le parece que eso huele maluco, ¿cierto? Cuando sabe qué es. Si usted no le dice qué es, puede jugar, digamos, ahí con las percepciones. Entonces, hay un asunto estético completamente ligado a todo este imaginario que es bastante diciente. En términos de consumo, un profesor nos hacía alguna vez una discusión y hacía el gesto como de coger la pata. Es que ese consumo del no sé qué, incluso la manera de coger el cigarrillo es como así y la marihuana es como así, ¿cierto? Pero ahora es el vaporizador que es como más bonito, pero entonces eso nos está llevando también a unas lógicas de mercado en que pues cada vez nos van a ir trayendo unos nuevos dispositivos y unos nuevos elementos frente a eso. Hay que entender también que las dinámicas de consumo han cambiado mucho. Yo disfruto del café oscuro sin azúcar, me gusta el ron añejo con hielo, ¿cierto? Pero los pelados ahorita quieren un forloco que sabe a motita y a bubalú cargado de azúcar, ¿cierto? El café, la cafeína ya se la consumen, es a través de un Vive 100 que es dulce. El cigarrillo, que yo consumí cigarrillo y me gustaba el Marlboro rojo, no, ahora es un vaporizador que sabe a cualquier otra cosa, no sabe a tabaco. A los que nos tocó, a los que en alguna época nos gustó los esnifables, ellos ahorita consumen Tusi, que es rosado y huele a fresa, ¿cierto? Y son una cantidad de asuntos estéticos que van llegando y pues nosotros desde lo que hacemos pues tenemos que estar actualizados también para ver cómo es que ellos están en esas dinámicas, pero sí, es decir, las dinámicas de consumo nos están vendiendo una estética y realmente estas nuevas generaciones pues las van adoptando, pero si la pregunta era qué hacer, no sé. Nos queda espacio para una pregunta más por acá.
y después allá ya. Bueno, primero pues agradecer el espacio. Creo que cuando uno llega y conoce tantas experiencias, no solamente la de las 4 personas que están aquí, porque me parece que el conocimiento también que tú traes del espectador es un conocimiento muy valioso, es como esa necesidad de uno decir, oiga, ¿yo cómo me conecto? Yo miraba ahorita el panel que decía conexiones psicoactivas y me surgía esa duda de, en algún momento hemos pensado, y si no, ¿por qué no hacerlo desde ya? ¿Cómo generar esta conexión de estas conexiones que se presentan aquí? Porque claro, la Secretaría tiene un público, las universidades tienen un público, las mujeres, el espectador tiene otro público, pero ¿cómo conectamos esto? Esta es la segunda versión que hacemos que se hace del Congreso, y precisamente es decir, yo después de cada panel digo como, oiga, tengo que coger el número de esa persona. Y creo que no me pasa solo a mí, yo creo que a varios nos pasa, a varias personas de las que estamos aquí. Entonces, ¿cómo generar, y ahí aprovechando hasta la virtualidad, de pronto esa conexión psicoactiva que nos deje un poquito de, oiga, vea, el espectador saca ciertas noticias, oiga, esto está pasando en la red, ahorita lo decían, ¿cómo se dispone la información de las universidades? Esta mañana en el panel, oiga, y si yo voy solo a una experiencia de Yagé y quiero contribuir con mi escrito, pero de pronto no hago parte del semillero, ¿cómo poder empezar a generar esa conexión? No sé si de pronto se pensó, y como decía, y si no, pues para que sea el momento de hacerlo. No, pues yo creo que queda como propuesta también y queda como un llamado a que realmente nos debemos enlazar, y la forma que nos presenta ahorita el mundo es el metaverso realmente. Nos tenemos es que seguir, mucha gente pero yo no sabía del evento, seguís a las redes. Hace poquito hicimos un taller de autocultivo aquí en la Universidad de Antioquia, el 420, Eliana nos invitó a la secretaría, porque es una forma de reducción de riesgo y daño, y la cosa es que teníamos que publicar, y hay ciertas reservas por la institucionalidad de publicar este tipo de cosas que todas son muy disruptivas. Creímos que tal vez íbamos a tener problemas con la convocatoria y casi que se duplicó, ¿cierto? Pero es un asunto de redes, ¿cierto? De podernos seguir. Ya llegarán los espacios, no sé, donde podamos confluir de manera mucho más fuerte. Ahorita parece un asunto muy incipiente como darle clic y seguir a tal, pero es que yo, gracias a seguir, por ejemplo, a Verónica, pude ir a la Copa Sechat, que es la Copa de Mujeres Canábicas, que la hicieron, la segunda versión, la hicieron en el Palacio Egipcio. Gracias a que la sigo, vi que hicieron la convocatoria, pues que presentaron el evento, y para allá no fuimos, pero creo que es gracias a ese trabajo, pues, o a ese seguimiento en red de los trabajos individuales, porque aquí somos un montón de células que vamos explotando dentro de nuestros entornos, y la idea es que en algún momento esto genere un verdadero movimiento a nivel nacional. Y yo creo que no es, sumándole a lo que dice Kenny, de seguir, sigámonos entre todos, pero también interactuemos, ¿cierto? O sea, inicialmente en redes sociales, virtuales, pero también en la vida real, como nosotros no solamente nos damos cuenta de lo que está pasando en otros lugares con estos eventos y desde la virtualidad, sino como también interactúo, o sea, no solamente saber qué está haciendo el otro, sino también interesarme por acercarme y por compartir también qué estoy haciendo yo. Entonces, acá les invito a que nos sigan @bienestarUDA, que ahí en Instagram estamos también publicando información de valor y también invitándoles constantemente a espacios para que conversemos, ¿cierto? No solamente para que nos escuchen, sino también para que ustedes nos cuenten qué está pasando del otro lado y generar la conexión real. O sea, no es seguirse solamente, que es la lógica también en la que nos han puesto las redes sociales virtuales, sino también cómo genero realmente un vínculo y una conexión de ida y vuelta. Una última pregunta, acá por favor. Bueno. Van. Hace unos días yo daba una charla acerca del síndrome de padres ocupados. Hola. Hace unas semanas estuve en una charla con 400 padres de familia sobre el síndrome de padres ocupados o padres ausentes. La primera intervención fue del rector de la institución, donde sus palabras iniciales, más que un saludo, fue: la institución no es capaz de cuidar a sus hijos. ¿Sí?
Cuando ustedes hablan de un concepto que me parece bellísimo y es desintoxicar la narrativa, me evoca un poco como esas palabras de este señor, porque se le ve ese, como a nivel corporal, esa sensación desalentadora de, ¿y entonces con quién cuento? ¿En dónde estoy poniendo a mis hijos? ¿Sí? Yo soy del municipio de Frontino. En este momento Frontino está generando un problema de salud pública en todas las instituciones por el tema de consumo a temprana edad. Estamos hablando de niños a partir de los 9 años. Pero no es lo típico que solemos ver, que es que la marihuana, que el tusi, no. Hay una intoxicación con antidepresivos, ansiolíticos, que ellos mismos compran por la poca regulación que tienen las farmacéuticas, en donde si yo tengo un dolor de cabeza voy por una pastilla, automáticamente lo obtengo. Pues eso está sucediendo con estos chicos, se está generando ese microtráfico entre ellos mismos, pero incluso con cosas que ellos desconocen, ¿por acceder a qué? Incluso sus padres de familia no tienen conocimiento muchas veces de eso, o nos encontramos la otra cara de la moneda, que es el papá dice, ah, sí, yo sabía, ¿sí? Entonces, no importa. Acá la pregunta es que me parece súper interesante y es, ¿ustedes cómo nombran? El señor acá de Nariño mencionaba cómo fortalecemos estratégicamente una red de apoyo donde la cabeza de una institución bloquea precisamente esa psicoeducación o ese llevarlos de la mano precisamente a la disminución o mitigación del riesgo. Si cuando vamos con unos preservativos a regalarlos dicen que precisamente estamos promocionando los embarazos, la sexualidad a temprana edad, entonces uno dice, y ni siquiera es un tema de discurso, porque uno puede cambiar el discurso, a través del juego puede exponer precisamente en niños cómo entiende precisamente desmitificando ese tema de que no estamos promocionando eso, estamos reduciendo el daño y estamos dejando ese pudor precisamente frente a las palabras, pero el tema es que acá nos tenemos que cuidar de cómo nombramos, cómo decimos, precisamente para que a esos juicios de valor, a esas personas moralistas, les entre ese discurso. Entonces, como directora de salud pública del municipio, a veces siento que me bloquean el proceso directamente de las instituciones que son la demanda más grande que tengo. Yo lo que tendría que decir en ese aspecto es que tendríamos que entrar a mirar en dónde estamos poniendo el foco, ¿cierto? Específicamente cuando hablas de la postura de este personaje, ¿cierto? Y la postura, o cuando hablas, entonces escucho el problema es que se nombre, por ejemplo, la sexualidad desde cualquier lugar o que se hable de los consumos desde cualquier lugar. Y yo empezaría a preguntarme es, ¿nosotros dónde ponemos el problema cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los consumos? Y es que creo que el problema se sigue centrando es en la sustancia, ¿cierto? Entonces el problema posiblemente para esta persona esté centrado en la sustancia cuando hablamos de consumo y está centrado en el comportamiento. Y lo nombro es porque lo que tendríamos o una expectativa que uno pudiera tener en esos procesos es cambiar a largo plazo las construcciones que se han hecho, pero de manera colectiva en el municipio, porque de alguna forma la construcción o las representaciones sociales van permeando los discursos y hay que empezar a trabajar en eso desde esa desintoxicación de las narrativas a largo plazo, pero de manera colectiva, ¿cierto? No es un asunto de cambio de mirada de una sola persona, sino cómo se puede empezar a trabajar desde un cambio en representaciones sociales de manera comunitaria, de manera colectiva y esperar que de alguna manera eso pueda tocar a las personas que tienen más incidencia desde ciertos roles, porque es real que nos encontramos con que las personas que tienen poder de decisión están
con una cantidad de estigmas que afectan la toma de decisiones de alguna manera del colectivo. Entonces yo creo que uno pudiera pensar en empezar a generar cambios desde la base, desde lo comunitario, pero desde lo colectivo también, y que pueda permear lo individual en ese sentido, y mirar si pudiéramos también cambiar el foco hacia donde estamos centrando el problema. Cuando hablabas, por ejemplo, de los antidepresivos, recordé que en un ejercicio investigativo que estamos haciendo en este momento con los jóvenes de la Comuna 10, nosotros llegamos hablando de la salud mental y de las drogas o de los consumos, y cuando empezamos a escucharlos a ellos hablan de asuntos como el amor, de asuntos como la soledad, de asuntos como las relaciones interpersonales, y nos encontramos con que muchas veces el problema lo ubicamos nosotros, pero que el asunto de los consumos tiene más que ver con un encubrimiento tal vez de otras situaciones de salud mental, como lo que le puede estar pasando a esos niños que están empezando a consumir benzodiazepinas, por ejemplo, para solucionar asuntos de soledad o de ansiedad o de depresión. Entonces yo creo que es mirar dónde estamos centrándonos en el abordaje del fenómeno y empezar a estructurar un trabajo a largo plazo en ese cambio de representaciones sociales colectivas. Es lo que se me ocurre en este momento. No sé si Kenny o Verónica. Bueno, yo aquí quería añadir, yéndonos de nuevo como con la línea del Plan Nacional de Educación de la que venía hablando desde el principio, y es, tú estás hablándonos que estás en la Secretaría de Salud de Frontino y estás teniendo ciertos frenos al acercarte a la institución educativa por esta de pronto incapacidad que siente este directivo al enfrentarse con ciertas situaciones dentro de su población estudiantil. Teniendo en cuenta la transversalidad de esta educación, de pronto también pensar cómo llegar directamente a la familia. Si yo estoy pensando en un niño que está comprando tramadol, que lo está vendiendo, que incluso están teniendo esta relación con sustancias, muy seguramente podría uno pensar psicológicamente que su casa no se siente mucho como un lugar seguro. O como tú mencionabas, hay papás que dicen, si yo ya sabía. Como pues, si el colegio me va a venir a regañar, mi manera más fácil de decir es, pues yo ya sabía, yo manejaré el hijo. Como los del colegio pueden decir otra información. Entonces para nosotros como que esa transversalidad de no solo llegar a la institución educativa, sino también hacer esta integración de la familia y ese análisis del contexto nuclear del niño o de la niña es fundamental para entender y no solamente atacar, sino prevenir. Atacar en el caso del que nos hablas de Frontino, que ya definitivamente es un problema enorme, pero también prevenir que en edades más tempranas pues no empiece a pasar, porque esto es casi que una enfermedad contagiosa. En un colegio de niños empieza uno a repartir cositas y al poco tiempo están todos en las mismas. Y ahí está nuestro reto de unir institucionalidad y familia. Bueno, muchas gracias Verónica, Liana, Kenny por estas charlas sobre conexiones psicoactivas y gracias a ustedes por su participación. Los invitamos a que sigan pendientes de los siguientes eventos y del día de mañana pues en Consumos Conscientes. Muchas gracias.